De nuevo, para mí es un gusto saludarles y darles la bienvenida a esta mañana en nombre del Centro de Estudios y Relaciones Judeocristianas de las Hermanas de Sion, acá en San José de Costa Rica. Mi nombre es David Castillo, soy parte del equipo de formación bíblica de este espacio y hoy les damos la bienvenida, como les mencionaba, a esta tercera sesión de estudio, de reflexión, de conversación en el marco del mes de la Biblia, teniendo un invitado de lujo. Estamos muy contentos y contentas por primera vez de tener al profesor Néstor Míguez por acá, ¿verdad? Un referente de la interpretación bíblica de América Latina, con muchos años de trayectoria. Así que, profe Néstor, muchas gracias de nuevo por haber aceptado estar con nosotros y nosotras. Hoy nos reunimos para escuchar el tema la justicia como vocación de fe, una reflexión desde Jesús, desde Pablo y el Apocalipsis. Y como les mencionaba, nuestro charlista, nuestro conferencista es el profesor Néstor Míguez, argentino, nacido en Rosario. El profesor tiene un currículum amplísimo, pero yo voy a hacer una síntesis breve para quienes no le conocen. Él es doctor en teología, específicamente en Nuevo Testamento, y magíster en antropología social y política. Es profesor emérito en las áreas del Nuevo Testamento y también en teología sistemática. Y ha sido profesor invitado y conferencista a nivel internacional por mucho tiempo. Tiene muchos textos a su haber, muchos artículos académicos, artículos de difusión, muchos libros que podemos encontrar en línea también y en distintas editoriales. Ha sido presidente de la Federación Argentina de las Iglesias Evangélicas hasta un tiempo reciente y ha sido presidente y es presidente honorario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Entre sus últimos textos destacan Jesús, Maestro Popular, y también Pablo confronta al imperio, ¿no? Que son dos de las figuras que estarán hoy en nuestra conversación. Muchas gracias, profesor Néstor, de nuevo por estar con nosotros y nosotras. Tiene el espacio ya para iniciar su intervención. Recordarle a la gente que se nos une nada más de tener cuidado con sus micrófonos, cerrarlos y solamente abrirlos si quieren hacer una intervención al final de la exposición. O también recuerden que está el chat por aquello de que quieran dejar algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias, profe Néstor, y el espacio es suyo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, por la posibilidad de encontrarnos, incluso a algunos que nos hemos conocido personalmente en distintos momentos, trabajando conjuntamente, así que para mí siempre es una alegría reencontrar con gente querida, alguno que incluso ha tenido la desgracia de tener clase conmigo. Eh, pero siempre son buenos recuerdos cuando uno se encuentra con gente que por distintas circunstancias no ha vuelto a cruzarse en la vida, pero de los cuales conserva grata memoria. Eh, el tema justicia, la justicia como vocación de fe, eh, lo planteo porque realmente estamos viviendo tiempos muy difíciles en nuestro mundo. Tiempos donde la palabra justicia se ha utilizado no para crear bienestar, sino para perseguir, para encarcelar. Eh, la injusticia aparece en todos los planos de la vida, desde lo social hasta lo jurídico. Estamos asistiendo a leyes absurdas por un lado y por el otro lado a reclamos de justicia que no encuentran respuesta. Así que me pareció importante eh, acercarme en este mes de la Biblia a un concepto tan central en la Biblia como es el de la justicia.
De hecho, si nosotros hacemos un estudio estadístico de palabras, que a algunos les gusta mucho hacer eso, veríamos que la palabra justicia es quizá una de las más revisen los profetas, revisen el Pentateuco, revisen las palabras de Jesús, las de Pablo, las otras cartas, y vamos a ver que en ninguna falta la palabra justicia. Y en algunas es el verdadero centro de todo el mensaje, ¿no? Especialmente en los profetas y demás. Por eso me ha parecido importante compartir hoy, en este mes de la Biblia, rescatar el concepto bíblico de justicia y rescatarlo como algo que nos convoca. Por eso lo llamo vocación de la fe. Y a medida que vaya desarrollando este tema, voy a ir explicando algunas de las cosas por las cuales sostengo esto. En primer lugar, como dije, hay una importancia central del término justicia, y es una de las palabras más usadas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y por eso voy a empezar dando el trasfondo, si bien me voy a centrar en el Nuevo Testamento, en Jesús, en Pablo y en Apocalipsis, por ser tres textos distintos y centrales para mostrar cómo la palabra justicia opera en cada uno de ellos. Es bueno empezar por los antecedentes del Antiguo Testamento. En hebreo la palabra justicia tiene varias formas, pero la predominante es la palabra sedaká. Sedaká como justicia indica una justicia relacional. Hay otras palabras que a veces se traducen por justicia, pero que tienen que ver más con la justicia que es por la ley, ¿no? Por la justicia como un cumplimiento del pacto. Pero especialmente en los profetas, y en otros textos también, pero especialmente en los profetas, la justicia aparece no como el cumplimiento de una ley, sino como una forma de relacionarse entre los seres humanos, no solamente entre los seres humanos, sino también con la creación toda. ¿No? La justicia es una relación, llamemos así, de reciprocidad. La justicia debe tender en esta relación a una cierta simetría. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que haya justicia, las distintas partes que están en esta relación, ninguna quede sometida a la otra. Donde hay una relación de sometimiento, cuando no hay una relación de reciprocidad, cuando no hay simetría entre las relaciones, cuando alguien tiene un poder sobre los demás, un poder de vida, un poder para disponer de bienes o recursos que al otro le faltan, ahí hay una relación de injusticia. La justicia implica una relación de mutualidad. No es tanto el cumplimiento de la ley, que sí en algunos espacios bíblicos es tomado por justicia, pero el cumplimiento de la ley que lleva a una relación creativa y productiva con mi prójimo, con la sociedad que me rodea, con la creación misma. Eh, Hay una mirada de justicia que supera la ley. Y esto especialmente se ve en algunos profetas, ¿no? Donde la justicia solo es completa cuando además se experimenta la misericordia. La misericordia, la compasión, es el complemento inescapable de la justicia. Una justicia sin compasión, una justicia sin misericordia, no es justicia, es venganza.
La justicia, para hacer la justicia que Dios nos enseña, es una justicia con misericordia. ¿No es cierto? Incluso lo dice el profeta. eh, Cuando habla de la justicia de Dios, dice, no quiero que el pecador muera, sino que se arrepienta y viva. No es decir, no es la condena. La justicia no es lo que trae condena, sino lo que trae vida. La justicia, por eso, no es obra del Poder Judicial. La justicia es la extensión del Dios del don de la vida. La justicia es ir más allá de lo que me exige la ley, la justicia entendida en forma bíblica, no en la forma profética. Es extenderme más allá de la ley para mirar al prójimo concreto en su necesidad, y por eso yo decía la justicia es relacional. ¿Cómo me relaciono yo con la persona que está a mi lado? Especialmente con quien tiene necesidades o dificultades. El don de la vida que yo he recibido de Dios. Lo justo es que lo extienda a otros cuya vida está en peligro. Y eso es lo que hace que haya una relación de justicia. Les voy a señalar un caso que está al principio mismo del Nuevo Testamento, aún antes del nacimiento de Jesús. Ya en Mateo, después de la genealogía, lo primero que se relata es el nacimiento de Jesús, ¿no? El génesis de Jesús, como dice el propio Mateo. Y dice que José estaba desposado con María, pero antes de que se juntaran, se encontró que ella estaba embarazada. Y dice el Evangelio de Mateo, y José, siendo justo, no quiso acusarla. Yo siempre me he preguntado por qué pone esa expresión, José siendo justo, no quiso acusarla. Porque si José hubiera sido justo cumpliendo la ley, su deber era acusarla. La ley exigía que quien había cometido adulterio fuera condenado y apedreado. Entonces, si José hubiera sido justo de acuerdo a la ley, tendría que haber denunciado a María y haber que hacer que María fuera apedreada y hoy no tendríamos Mesías. La justicia de José dijo, voy a preservar la vida, aunque la justicia de la ley me obligaría a denunciarla. Pero es más importante la vida de María y la vida del niño que, que mi honor. Ese fue el razonamiento de José. Y aclaro esto porque en el Evangelio este dato de que no quiso denunciarla y quiso irse nomás como si fuera un tipo de estos que embarazan a la mujer y huyen, prefirió perder su honor y lo hizo antes de tener la revelación. Porque la revelación con el sueño que le dice, no, el hijo que va a tener María es del Espíritu Santo, la tuvo después de esta decisión. Es decir, José ya había entendido
Yo siempre destaco este dato de José. José ya había entendido que la verdadera justicia era preservar la vida y que valía más la vida de esta joven que iba a ser su esposa y del niño que había en su seno antes que su propio honor. O sea, fue una relación en la cual lo que se buscó era preservar la vida. Y por eso el Evangelio dice José siendo justo. Ejerció una forma de justicia que era preservar la integridad del prójimo. Por eso después no debe sorprendernos que Jesús en su predicación siempre reúna justicia y reino. Disculpen un segundo. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. El reino como expresión de la suprema voluntad de Dios se caracteriza por estas relaciones de justicia, ¿eh? Donde el justo, hay otro pasaje muy interesante, lo inicio desde otro lugar. Hay otro pasaje de Jesús muy interesante donde dice, el que recibe a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y luego agrega, el que recibe a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y finalmente dice, el que recibe a uno de estos mis seguidores, no se quedará sin recompensa. Es decir, profeta, justo y discípulo de Jesús. Forman parte de una unidad donde el centro está el ser justo. Ser discípulo de Jesús es ser justo. Y dice, y le da un vaso de agua en mi nombre. No es decir, justamente, la justicia tiene que ver con esta disposición a preservar la vida. El vaso de agua es justamente la señal de quien se compadece y da vida. La justicia en Jesús. Veamos el Sermón del Monte o el Sermón del Llano en Lucas. Veamos la parábola de la escena final en Mateo 25, donde dice el que le da un vaso de agua, el que le da alimento, el que visita al enfermo, el que acompaña al encarcelado, el que hospeda al extranjero, es como si lo hiciera conmigo. Ahí está dando esa visión de una justicia que se nutre del amor y no de la ley, que se nutre del don de vida y no de la condena a muerte. Hay otro pasaje de Jesús muy, muy claro, el único pasaje donde Jesús de alguna manera se pone en juez o acepta que lo pongan en juez. Es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. ¿Se acuerdan de ese episodio de que le traen a una mujer que según dicen los que la acusan fue tomada en adulterio, en el acto mismo del adulterio? Uno ya ve allí una primera injusticia porque traen a la mujer, pero la mujer no estaría cometiendo adulterio sola y al hombre con el cual estaba no lo trajeron. Ya allí hay una primera inequidad en contra de la mujer. Y dice, la ley nos dice que tenemos que apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Y qué dice Jesús?
el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Es decir, la ley tiene que tener compasión, porque si ellos han tenido compasión de sí mismos, tienen que tener compasión de la mujer. Si ellos se reconocen pecadores y por lo tanto no están en condiciones de apedrear a la mujer, ¿eh? Es porque de alguna manera ven que es necesario otro tipo de justicia. Y todos recuerdan cómo termina el episodio, que Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y esa palabra, ni yo te condeno, me parece fundamental. La justicia no está para condenar. Por eso yo rescato siempre el título del libro de mi amiga y estudiosa Elsa Tames, que seguramente muchos de ustedes también conocen y reconocen, que se llama Contra toda condena. Elsa estudia la, la vida de Pablo y especialmente el concepto de justicia de Pablo, la justificación por la fe desde los oprimidos, se llama el subtítulo del libro. Eh, Rescata esta idea de justicia en Pablo. Pablo seguramente es quien explora más a fondo el concepto de justicia. Yo suelo comparar las dos, lo que probablemente fueron las últimas dos cartas de Pablo, la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos. En la carta a los Gálatas, Pablo pone mucho énfasis en el concepto de libertad. A libertad fuimos llamados. No se dejen esclavizar otra vez. Vivan la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y entonces está esta idea de que somos libres, incluso somos libres de la ley, ¿no? Esto destaca Pablo en la carta a los Gálatas. Pero entonces viene una segunda pregunta, ¿somos libres de? Y viene la otra parte, ¿somos libres para qué? Porque una cosa es ser libre de los condicionamientos que nos pueda poner el mundo, la ley, etcétera, que son las cosas que menciona Pablo, los rituales, pero ¿para qué vamos a usar esa libertad? Y esa libertad, dice Pablo, no la usen para satisfacer sus propios deseos, sino para servir al prójimo. Y entonces en la siguiente carta, eso aparece muy sobre el final de la carta a los Gálatas, se ve que a Pablo le quedó picando el bichito y dijo, tengo que profundizar más esto. Y en la carta más extensa y probablemente la última que surgió de su mano directamente, hay otras cartas que sabemos que probablemente fueron escritas posteriormente por sus discípulos. Eh, como dije, le quedó picando el bichito y fue a profundizar y dijo, ¿libertad para qué? Libertad para ser justos, libertad para hacer justicia. Y entonces la siguiente carta, que es la carta a los romanos, es una carta que se centra en la idea de la justicia. En muchas de nuestras versiones se traduce en cambio de justicia, justificación, y ha dado después a ciertas formas medias extrañas de entender la justificación y por lo tanto la justicia de Dios como algo puramente de la vida interior del creyente, volcada sobre sí mismo. Incluso algunas
versiones de la Biblia, y esto yo lo he discutido mucho con algunos de los traductores, le ponen, en cambio de justicia o justificación, ponen estar en recta relación con Dios. La justicia no es estar en recta relación con Dios, es estar en recta relación con todos y con todas. ¿No? Porque redujeron el concepto de justificación a una dimensión puramente espiritual, cuando la justicia, claramente, como Pablo la entiende, tiene que ver con una relación, como Pablo lo había estudiado y conocía el Antiguo Testamento, y más cuando conocía la acción del Mesías, que viene a redimirnos, no podía entender que la justicia sea simplemente una relación bilateral mía personal con Dios, como ha querido la teología individualista después, sino una relación con toda la creación. En el capítulo 8 de Romanos lo dice claramente. Toda la creación aguarda la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque ha sido sometida a una esclavitud de corrupción. Y nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, también aguardamos en esperanza la redención de nuestros cuerpos. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, fíjense que no dice la redención de nuestras almas, dice la redención de nuestros cuerpos. Romanos 8 del 18 al 25, si lo quieren leer, quizá el párrafo más extraordinario salido de la pluma de Pablo en Ujú. mi lectura. Eh, de manera que esa dimensión de la relación de libertad como justicia con los demás seres humanos, como justicia con la creación, está en el centro mismo del corazón de Pablo. Y entonces justamente él habla, lo dice explícitamente, hay una justicia que es por la ley y hay una justicia que es por la fe. La justicia que es por la ley, porque termina en la misma ley que te dice que hay que hacer, te condena cuando no lo haces. En cambio, la justicia que es por la fe no es la que condena, sino la que trae vida. Por eso va a hablar de que lo que hace a la justicia es la gracia. La gracia es lo gratuito. La gracia es lo que nos es dado. No es la justicia por el mérito, porque hoy en día volvemos a escuchar los grandes discursos de la meritocracia. Incluso he encontrado predicadores evangélicos que hablan de la necesidad de la meritocracia. Evidentemente algo no entendieron del Evangelio de Pablo, donde dice que somos salvos por la fe y no por los méritos, por la gracia como don de Dios y no por lo que logramos o conseguimos por nuestro propio camino. Entonces, la justicia que es por la gracia es la justicia que va más allá de la simple reciprocidad, que además se transforma en una justicia dadivosa. No solamente te voy a dar lo que mereces, te voy a dar lo que necesitas. Y así lo entendió la primera comunidad cristiana, que según el libro de los Hechos, dice que ponían en común todas las cosas y daban a cada cual según su necesidad. Habían comprendido el concepto de la justicia que es por la gracia, donde se habilita la gratuidad. Pero Pablo va más allá, porque Pablo dice en el capítulo 6 de la carta a los Romanos que nosotros hemos sido bautizados con Cristo.
que por ese bautismo hemos sido concrucificados en Cristo. Participamos de la cruz de Cristo para también participar de su resurrección. Y cuando va a explicar qué significa esto, dice, libres ya del pecado, somos instrumentos de justicia. Somos hechos instrumentos de justicia. Fíjense qué importante es esto, algo que muchas veces dejamos de lado, especialmente en la tradición evangélica, pero también en muchas de las otras tradiciones cristianas, ¿no es cierto? Nos olvidamos no solamente de que recibimos la justicia de Dios, sino que somos convidados a ser instrumentos de justicia. Por eso es que yo titulé a esto La justicia como vocación de la fe. No solamente somos receptores de la gracia, somos dadores de gracia. Pablo lo dice, de gracia recibisteis, den de gracia. Gracia y justicia en Pablo son dos términos inseparables. No hay justicia si no hay dadivosidad y generosidad. Lo que en el Antiguo Testamento se llamaba misericordia, Pablo lo extiende mucho más, porque no es simplemente el sentimiento de compasión, es la voluntad de servir, es la voluntad de extender ese don. La misericordia no es simplemente, bueno, veo que estás ahí con necesidad y yo te voy a ayudar. Es mi vocación como ser humano, amado por Dios, redimido en la cruz de Cristo, de la cual participo por el bautismo, anhelante de la resurrección. Ese ser humano necesita expresarse en el amor que nos hace justos. Por eso Pablo dice, somos instrumentos de justicia, armas de la justicia para llevar adelante el mensaje de la fe. Y voy terminando entonces, aunque obviamente aquí estoy simplemente dando pequeñas grajeas de lo que son estudios que requieren mucho más profundidad y que tienen muchas otras variantes. Doy un ejemplo sencillito al pasar. Hoy lo gratuito desaparece. Hoy se nos dice que todo tiene que ser manejado por la ley del mercado. En el mercado no hay cosas gratuitas. La idea de que nada es gratis en el mercado, porque si es gratis no es mercado. ¿Cómo rescatamos el concepto de gracia, de justicia que es por la gracia en una economía que solamente se rige por las leyes del mercado? ¿Dónde queda la gratuidad? ¿Dónde queda la vocación de servir? Si la única ley que vale es la del mercado, si lo único que hay que hacer es lo que da ganancia. Hay también una justicia a pérdida, que es la justicia de la gracia. Y eso lo enseñó Jesús, que puso su propia vida para mostrar ese camino de justicia. Y en ese camino aparece entonces el dolor. Quienes queriendo ser justos son perseguidos. Quienes queriendo anunciar la gracia han sido víctimas de la injusticia. Y ahí aparece el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis no hay que entenderlo como la condena,
porque si no, nuevamente estaríamos viendo la justicia de Dios como una justicia que condena, sino como la esperanza de las víctimas. Yo le he puesto al libro de Apocalipsis, libro de resistencia y anticipación. Es una resistencia frente a la injusticia que hoy gobierna el mundo y nos dice, aunque parezca que vamos a perder, y de hecho estamos perdiendo muchas cosas, la fe te permite resistir. Pero resistir tiene sentido si hay esperanza. Resistir tiene sentido no simplemente porque nos oponemos a las injusticias, sino porque, como dije antes y como en la línea de lo que explicaba acerca de Pablo, sino que anticipamos un mundo distinto, el mundo que es por la fe, el mundo que Jesús llamó el reino de Dios y su justicia. La justicia divina es anticipación de una forma distinta de ser humano. Toda la creación aguarda, vuelvo a la expresión de Pablo, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y nosotros que tenemos el anticipo por el Espíritu, fíjense que usa justamente esa palabra, que nosotros ya tenemos un anticipo por el Espíritu. Somos los testigos de esa gracia divina. Siempre me queda, lo he dicho muchas veces, quizá alguno de ustedes ya me ha escuchado si ha tenido otra oportunidad de estar conmigo, porque es algo que repito muchas veces, la imagen final que nos presenta el Apocalipsis, la Nueva Jerusalén, donde brota el árbol de la vida, donde corren los ríos de vida. Pero hay un pequeño detalle en un versículo que me llama especialmente la atención. Cuando todo ha concluido, cuando se ha instalado la nueva Jerusalén, cuando ya los enemigos del Señor han sido vencidos, ya la misma muerte ha sido derrotada, dice Dios, hablando justamente de las víctimas, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, ni muerte, porque todo es hecho nuevo. Y esta imagen de Dios, esta imagen paternal o maternal, o ahora que estoy viejo, digo, esta imagen de Dios como el abuelo, que es capaz de levantar al nieto lastimado, secarle los ojos de las lágrimas y decirle, ya no llores más. Ya no hay más dolor, ya no hay más clamor, no hay más reclamo. Y dice lo que Dios solo puede decir, ya no hay más muerte. Es esta vocación de llevar el mensaje de la justicia como un mensaje donde la fe deja atrás todo lo que sea llanto, clamor, dolor. Anuncia que en la resurrección de Cristo hay nueva vida. Todas las cosas son hechas nuevas. Esa es nuestra esperanza. Esa es la justicia a la cual somos convocados por la fe. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias al profesor Néstor por esta intervención, ¿verdad? Que creo que nos lleva desde la tradición de la Biblia hebrea y del Primer Testamento, pasando por la tradición del Segundo Testamento y colocando preguntas que son sumamente actuales, ¿verdad?
Ahora, profesor, si lo tiene bien y si el grupo lo tiene bien, podríamos pasar a un momento de conversación, tener algunas preguntas o algún diálogo a partir de comentarios de las personas que las personas puedan tener a partir de lo que han escuchado. Así que les invitaríamos, si tienen alguna reacción, alguna inquietud, alguna clarificación o quieren reflexionar un poco a partir de lo sugerido esta mañana por el profesor Néstor Míguez. Puede ser por el vía chat o puede ser utilizando el micrófono, así que como deseen. Nunca hay preguntas sobre la justicia, ¿no? Parece ser, ni sobre la injusticia, al parecer. Hola, María, ¿cómo está? Buenos días. sí, a mí me ha dejado muy inquieta, ¿verdad? Con la justicia, así como nos la ha explicado Néstor, y que es más profundo el tema. Yo entendía como Dios es más misericordia que justicia, ¿verdad? Entonces, como en esa línea, pero Él nos amplía a nosotros también, no solo Dios, sino que nosotros también tenemos que hacer eso vida, o sea, las relaciones con los demás, con la naturaleza. O sea, porque yo digo, bueno, está la ley, pero como nos decía, ¿verdad? San José pone esa lectura, ¿verdad? Que era justo y por eso no la denunció, ¿verdad? Entonces estaba la ley a su favor y el honor. Entonces a mí me queda mucho que trabajar, ¿verdad? En mí misma primero, ¿verdad? Y como son nuevos conceptos para mí, y hacerlos vidas, porque nosotros decimos, ah, no solo Dios es misericordioso. Entonces, pero nos lo traslada a nosotros y eso es lo que me queda a mí ahora. Muchas gracias, Néstor. Miguel, también ahí, Luis. Gracias, María, por el comentario. Tenemos también a doña Paquita, que creo que está levantando la mano por allí. Doña Paquita, nada más que no tiene el micrófono abierto. Tiene que estriparle, es que no sé si está conectada con un teléfono. Y yo no puedo. Creo que Otra vez, dale otra vez. Ahora sí, la escuchamos. ahora sí. Bueno, en primer lugar, la charla uno quisiera que siguiera 24 horas más porque es algo que lo remueve a uno muchísimo, ¿verdad? Yo pienso que a nivel personal, ay, La a escuchamos nivel, bien, la estamos escuchando. a nivel personal, yo creo que uno puede hacer unos cambios grandes en su vida después de una reflexión, bueno, de justicia, lo que decía el doctor, que cómo me relaciono yo con los demás. Esa es una reflexión que debemos hacerla muy profundamente, cómo lo que es la misericordia, lo que es el perdón, que son a veces cosas muy difíciles a nivel cotidiano, a nivel cotidiano. O sea, sabemos que la injusticia a nivel mundial prevalece en todos los niveles, políticos, económicos, sociales, médicos. Pero bueno, uno podría decir, bueno, no puedo yo no puedo ir a cambiar las leyes de un país. ¿Y cómo convenzo yo a la Corte Suprema de Justicia Mundial, por decir algo, de que la justicia no es castigar, sino más bien propiciar es ese sentido de tener misericordia, de compartir? Entonces, yo creo que es como un huequito por donde nos asomó el profesor, que uno quisiera que ese huequito se fuera haciendo más grande para poder oírlo más, pero es una reflexión lindísima, preciosa. No tengo palabras para poder decir lo que me han impactado. Hay que digerirlas, obviamente, ¿verdad? Y hay que reforzar y leer esas citas que él nos ha dado. Pero mis más sinceras felicitaciones
Y mi propósito es de tratar de ver si puedo, en la medida que Dios me dé la gracia de ser justa. Mm. Muchas gracias. Muchas gracias a Paquito por el comentario. Bueno, habría que ver si es una justicia o una injusticia tener al profe Néstor por 24 horas. Hay que preguntarle a él. Ahora, con los giros que el profe Néstor menciona en el sistema neoliberal actual, tenemos propuestas de 12, 16 horas de trabajo al día de manera legal. Así que bueno, eso tendríamos que reflexionarlo también a la luz de la presentación, volviendo a inicios del siglo XX. Creo que Mercedes, no, Damaris, ¿verdad? Damaris tiene la mano levantada. Damaris, la escuchamos. Buenos días. Sí, que me llamó mucho la atención eh, esto que dijo sobre José, el esposo de María, que a pesar de que he recibido mucho sobre este personaje de José, eh, que él, donde dice que él había entendido que la justicia era preservar la vida. Entonces, creo que me hace reflexionar un poco más sobre la vida de San José por ser justo, dice. Y también decía, bueno, la capilla donde yo voy se llama San José y pues me he hecho como muy devota de San José a partir de conocer su vida, pero este punto que tocó el Señor era que esta parte, que él había entendido esto de la justicia a partir de la preservación de la vida, tanto de María como la del niño. Entonces, creo que eso es la verdadera justicia. Gracias. Muchas gracias a Damaris por el comentario también, ¿verdad? Desde Nicaragua, Nicaragua, Salvador, Costa Rica, ¿verdad? De contextos muy diferentes y con muchos elementos que requieren una reflexión como esta. Escuchamos a Mercedes ahora. Buenos días. Buenos días. Me llama la atención, ¿verdad? La parte de justicia, esa de la que nosotros siempre hablamos, la veo como más eh, encaminada hacia lo social. Pero usted también decía, se da a nivel jurídico, ¿verdad? La justicia, digamos, a nivel actual de nosotros, Costa Rica, con toda esta situación que se vive, que, qué difícil, digamos, hacer, digamos, justicia jurídica desde todos estos conceptos, digamos, de no venganza, de compasión, de dar vida, ¿verdad? Porque igual son dos partes. Y desde el punto en que hay dos yo le entendí que debiéramos de ser como igualitarios, ¿verdad? Y aquí, digamos, me posiciono, digamos, en las dos partes, en alguien que ha sufrido, digamos, la pérdida de alguien, ¿verdad? Por algo, como un ser querido, ¿verdad? Qué difícil, esa parte de justicia, ¿verdad? Porque digamos a nivel social, pues tal vez es como más sencillo, ¿verdad? Eh, y desde aquí, desde la situación, digamos, actual, digamos que nosotros pensamos, tanto si siendo, digamos, alguien que ya haya cometido un delito, o sea, es muy, muy difícil.
Es muy difícil. Desde que la persona que comete el delito se va a la cárcel en las condiciones que dicen que están las cárceles aquí, yo nunca he visitado ni siquiera una. Eso es parte de lo que no he podido. Este, pero aquí me llama mucho este, ese tema, o sea, que es difícil, es que es muy difícil. Nada más era a manera como, pues como de comentario, ¿verdad? Eso era, profesor, y muy linda la charla, gracias. Muchas gracias a Mercedes. No sé si el profe Néstor quiere referirse a alguno de los comentarios que hemos escuchado hasta ahora. Tiene su micrófono cerrado, profe, también. Ahora sí, Hago un par de comentarios porque ya se va acercando el tiempo por que supuesto. teníamos programado. No, no voy a estar 24 horas. Definitivamente. Además ya estoy jubilado, así que no debería tener que trabajar ni una. Pero bueno, esto es parte de la gracia. Eh, y justamente eso quería decir, ¿no? Yo insisto mucho en que la justicia eh, tiene que tener necesariamente incluida dentro de sí el concepto de gracia. Mm. La gracia es la segunda cara de la justicia. Cuando la justicia por la ley te condena, la justicia que es por la gracia te dice, pero aún así eres un ser humano digno y necesitas conocer el camino de la verdad, aunque lo hayas negado. Porque eso es lo que nos da Jesús a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Por eso somos salvos por la fe y no por la ley, ¿no? Eh, este es el gran centro del mensaje de Pablo. ¿Cómo extendemos esto a, a todas las dimensiones de la vida? ¿Cómo hacemos de esto no solamente algo que se afirma en la iglesia, sino que lo llevamos por nuestro testimonio? Y tengo muy claro, en estos largos años de vida y de lucha, que no necesariamente vamos a lograr imponerlo, que no es algo que nosotros podamos asegurar, pero es algo de lo cual somos testigos. El mandato de Cristo no es serán vencedores sobre todas las fuerzas del mundo, sino me serán testigos. Y este es el valor de la perseverancia, que uno persevera en el testimonio cuando tiene resultados y cuando no los tiene. A mí me ha tocado vivir aquí en Argentina tiempos muy difíciles, muy, muy difíciles, y lo cual me ha llevado a embanderarme en la lucha por los derechos humanos. Eh, y llevo ya casi 50 años en los organismos de derechos humanos que me han hecho la honra de declararme presidente honorario. Honorario significa, ya estás viejo, te reconocemos, pero ponete a un costado. Em, y esta experiencia mía, veo casos en los cuales a través de la justicia judicial hemos tenido algunas reparaciones importantes, no tanto porque se hayan condenado a los genocidas, lo cual es importante, sino porque se ha rescatado a las víctimas. Para mí el ejemplo más grande de la gracia que es por la justicia es cuando las abuelas de Plaza de Mayo en mi país han logrado recuperar 140 nietos que habían sido desaparecidos y secuestrados de sus padres y devolvérselos a sus familias. Algunos después de 40 años.
Ahí la justicia que es por la ley se transformó en una justicia graciosa, que devolvió alegría, plenitud, vida a gente que había sido secuestrada y que había perdido su identidad. Para mí eso es justicia, más allá de que se haya metido en la cárcel a genocidas o a algunos torturadores o demás, que bien merecida se la tienen y que nunca reconocieron su error. Pero más allá de eso es cuando se recupera la dignidad de una persona lo que hace la justicia. La justicia nos hace dignos, donde la dignidad de una persona en el plano personal, en las relaciones familiares. ¿Cómo hacemos justicia en nuestras familias frente a situaciones de maltrato de la mujer o del niño o de los ancianos? Hay una justicia que hacer en el ámbito de la vida familiar. Hay una justicia que hacer en el plano de la vida económica, hay una justicia que hacer en el plano de la vida social, hay una justicia que hacer en el plano de la vida política, y todas esas justicias tienen un centro, el Dios de gracia que da y preserva la vida. Entonces, sea en la forma en que tratamos a nuestros hijos o a nuestros abuelos, en la forma en que nos comportamos con nuestros vecinos, en los reclamos que hacemos en el sindicato, en todas esas cosas debe primar un concepto de justicia, que es la justicia que hace dignas a todas las personas, que considera la dignidad de todo ser humano, más allá de cuánto esa misma persona haya destruido en sí la imagen de Dios. Por eso la gracia es la segunda cara de la justicia. El amor de Dios que preserva la vida es el regalo y la vocación de la fe. Y con estas palabras agradezco la oportunidad que me han dado de compartir, agradezco los comentarios que han llegado y me dispongo no a 24 horas, pero si alguna otra vez la salud me permite que nos reunamos, ahí estaremos por la gracia de Dios. Muchas gracias al profesor Néstor Míguez de nuevo por su tiempo, ¿verdad? Y por todas sus reflexiones. Aquí teníamos una pregunta también sobre el ejercicio de la justicia en nuestro tiempo. Entonces yo creo que el profesor la ha comentado acá con claridad, ¿verdad? Y nos deja una tarea importantísima. Muchas gracias de nuevo. Yo creo que la forma en que nos plantea la profundidad del uso del término justicia, ¿no? En el primer testamento, en esta tradición, como justicia relacional, el ejemplo de las primeras comunidades según se representa en el libro de los Hechos, creo que nos lleva a una justicia práctica de amor al prójimo, como muy bien señalaba el profesor Néstor, en todos los ambientes y ámbitos de nuestra sociedad. Así que nos queda la tarea de seguir trabajando, de seguir construyendo y también de seguir posicionando esta línea del cristianismo, ¿verdad? Muchas veces tan perseguida, tan silenciada y tan marginada. Nada más para cerrar, quisiéramos invitarles, recordarles que esta semana es una semana de muchas actividades. Iniciamos hoy, ¿verdad? Con el profesor Néstor y con esta reflexión. Mañana a las 3 de la tarde, hora centroamericana. Contaremos con la presencia del profesor Juan Alberto Casas desde Colombia, que ya ustedes conocen. Juan Alberto estará hablando en torno al tema de la magia y el cristianismo de los primeros siglos, refiriéndose a los papiros mágicos cristianos. 3 de la tarde, el día de mañana, por el mismo enlace. Y para el día jueves, a la misma hora, 9 de la mañana, del día de hoy, tendremos la presencia desde Chile del rabino Samuel Steinhendler. Él estará conversando sobre cómo las preguntas cotidianas
de la experiencia vital han modelado la fe judía a través de los siglos. Así que un ejercicio de memoria y de construcción de tradición desde la perspectiva judía para ampliar ese diálogo relacional. De nuevo, muchísimas gracias al profesor Néstor por la gentileza de acompañarnos. Muchas gracias a ustedes también, ¿verdad? Que se hacen estas actividades para que ustedes puedan participar y ojalá crecer como personas y como creyentes. Un gusto, mi nombre es David Castillo, en nombre de la congregación de Nuestra Señora de Sion. Les damos de nuevo muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo y que estén muy bien. Hasta luego y Hasta especialmente para luego, el David. maestro. Gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Que estén muy bien y buena semana. Hasta luego. Igual, gracias. Gracias.